Elena vivía en una modesta casa de paredes blancas que habían resistido el paso del tiempo. Cada grieta en el yeso era testigo de una vida llena de esfuerzo y sacrificio. Era una mujer sencilla, con manos ásperas y arrugas que hablaban de días de trabajo interminable. A sus 55 años había criado a dos hijos prácticamente sola, después de que su esposo falleciera en un accidente cuando los niños aún eran pequeños. Aunque la carga había sido pesada, su corazón estaba lleno de amor y en su mirada se veía la fortaleza que solo tienen las madres que entregan todo por sus hijos. Luis, su hijo mayor, siempre había sido diferente. Desde niño mostraba una ambición inusitada. Era el tipo de chico que soñaba en grande y hablaba de tener lujos que la familia nunca podría permitirse. No quería ser como su madre, trabajando día y noche para apenas sobrevivir. Luis aspiraba a una vida de éxito, dinero y poder. Por el contrario, Clara, la hija menor, era el reflejo de Elena. Compartían una conexión especial marcada por charlas nocturnas en la cocina mientras preparaban pan casero o hablaban de la vida. Clara era dulce, soñadora y encontraba felicidad en los pequeños momentos que la familia compartía. Don Joaquín, el abuelo, era el pilar silencioso de la familia. Había vivido lo suficiente como para entender que la vida era un ciclo de altibajos. Desde su silla en la esquina de la sala, observaba todo con ojos sabios, aunque prefería mantenerse al margen. No intervenía demasiado, pero sus palabras, cuando las decía, cargaban un peso especial. Su experiencia de vida lo había convertido en una fuente de sabiduría que los demás respetaban, aunque Luis rara vez lo escuchaba. A medida que los años pasaban, Luis se distanciaba cada vez más de la familia. Para él, el dinero no solo era una herramienta, sino una medida del valor de una persona. Si no tenías éxito financiero, pensaba Luis, no habías logrado nada en la vida. Mientras tanto, Elena seguía trabajando en un pequeño taller de costura que había montado en casa. Ahorraba cada centavo para ayudar a Luis con sus estudios y apoyarlo en sus proyectos, aunque eso significara sacrificar sus propios sueños. Por su parte, Clara era la que mantenía vivo el calor familiar. Siempre tenía una sonrisa y palabras de aliento para su madre y el abuelo. Era quien preparaba la mesa para cenar, asegurándose de que todos se reunieran al menos una vez al día, aunque Luis rara vez lo hacía. Él estaba demasiado ocupado con reuniones, proyectos y sueños de grandeza para perder el tiempo en lo que consideraba trivialidades. Un día, Clara entró en la sala y encontró a don Joaquín mirando una vieja fotografía familiar. Él señaló la imagen de Elena y dijo con un susurro, «Tu madre tiene un corazón más grande de lo que Luis puede imaginar. Un día entenderá lo que ha perdido, pero espero que no sea demasiado tarde». Clara no respondió, pero esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Ella también lo veía, aunque no podía explicarlo con palabras. Cada día que pasaba sentía que Luis se alejaba más, como un barco que se pierde en el horizonte, mientras la familia quedaba anclada en la orilla, esperando un regreso que parecía cada vez menos probable. Elena, sin embargo, no perdía la esperanza. Su amor por Luis era tan inmenso que, aunque sus acciones la herían, siempre lo justificaba. Es joven, ya aprenderá. Pero en el fondo una sombra de tristeza empezaba a instalarse en sus ojos. Había noches en las que se sentaba sola en la cocina con una taza de té en las manos, preguntándose si algún día su hijo comprendería el verdadero valor de la familia. Desde afuera, la casa parecía tranquila, pero en su interior había un amor que luchaba contra la indiferencia, una esperanza que desafiaba el desdén y un vínculo que, aunque frágil, aún resistía los embates de un hijo que parecía haber olvidado de dónde venía. Luis caminaba por las bulliciosas calles del centro de la ciudad, su mente enfocada únicamente en los números y las oportunidades que vislumbraba en cada esquina. Había conseguido un empleo como asistente en una empresa financiera, y aunque su puesto era modesto, estaba convencido de que era solo el primer paso hacia el éxito que tanto ansiaba. Cada día salía temprano de casa y regresaba tarde, evitando cualquier interacción innecesaria con su familia. Sentía que cualquier momento que no dedicara a su trabajo o sus propios intereses era tiempo perdido. La familia, para él, era un peso del que algún día esperaba liberarse. En la oficina, Luis se rodeaba de colegas que compartían su visión. Todo se trataba de ganar más, escalar más alto y demostrar que eran mejores que los demás. Durante las largas conversaciones en cafeterías lujosas, a menudo criticaban a aquellos que vivían vidas simples o no tenían grandes ambiciones.
Luis escuchaba con aprobación, reafirmando en su interior que estaba destinado para algo más grande. Sin embargo, en esos momentos de aparente satisfacción, había un vacío que no lograba llenar. Una tarde, después de una presentación que le valió un modesto reconocimiento en la oficina, Luis decidió celebrarlo con algunos compañeros. Mientras brindaban, uno de ellos le comentó sobre una inversión rápida que podía duplicar su dinero en cuestión de semanas. Luis, sin pensarlo mucho, decidió usar parte del dinero que Elena le había prestado para cubrir algunos de sus gastos iniciales en la ciudad. Es una oportunidad única, convencido de que nadie más que él sabía cómo manejar el dinero. En casa, Elena seguía con su rutina habitual. Por la noche, Clara llegó con una bolsa de pan fresco y encontró a su madre trabajando en un encargo para una vecina. Mientras le ayudaba a coser, habló sobre su día en la universidad, destacando lo feliz que estaba por un proyecto que había terminado. Sin embargo, su tono cambió cuando mencionó a Luis. Hoy le mandé un mensaje para invitarlo a cenar. Le dije que podríamos preparar su platillo favorito. No contestó. Elena levantó la vista de su costura y suspiró, sin dejar que la tristeza se apoderara de su voz. Seguramente está ocupado. Luis tiene mucho en qué pensar, hay que entenderlo. Clara no respondió de inmediato. Sabía que su madre defendía a su hermano en cada ocasión, pero también veía cómo su ausencia la hería poco a poco. No podía evitar sentirse frustrada, aunque trataba de no mostrarlo. Mamá, a veces me pregunto si él siquiera se da cuenta de todo lo que haces por él, dijo finalmente, dejando las tijeras sobre la mesa. Elena sonrió débilmente y se encogió de hombros. No importa si lo ve ahora, lo importante es que esté bien. Algún día entenderá. Mientras tanto, en su pequeño departamento, Luis revisaba nerviosamente su teléfono, esperando noticias sobre la inversión que había hecho. Cada minuto que pasaba sin respuesta lo llenaba de ansiedad. Su atención estaba tan consumida por las expectativas y el miedo al fracaso que ni siquiera se dio cuenta de que tenía un mensaje de Clara en su bandeja de entrada. Lo ignoró, como siempre, considerándolo una distracción. Esa noche, mientras Elena terminaba su trabajo y Clara se despedía para ir a estudiar, don Joaquín se acercó a su hija. Su voz, grave y pausada, llenó el pequeño comedor. A veces los hijos tienen que tocar fondo para entender el valor de lo que dejan atrás. No puedes evitar que aprenda por su cuenta, Elena. Pero recuerda, el amor siempre debe estar ahí cuando decida regresar. Elena asintió, aunque la incertidumbre la consumía. Sabía que Luis caminaba por un camino peligroso, pero también sabía que como madre solo podía esperar y confiar en que su hijo encontraría el camino de regreso. El sol se colaba tímidamente por las cortinas de la casa, iluminando las pequeñas marcas de tiempo en las paredes. Era una mañana tranquila, pero la paz que se respiraba en el ambiente contrastaba con el torbellino interno que vivía Elena. Había notado que Luis llevaba semanas sin comunicarse. Aunque intentaba convencerse de que todo estaba bien, la inquietud se hacía más fuerte cada día. Decidió enviarle un mensaje, breve, lleno de afecto, preguntándole si necesitaba algo. No recibió respuesta. Mientras tanto, Luis enfrentaba una tormenta en su vida. La inversión que había hecho no estaba dando los resultados que le prometieron. Cada vez que intentaba contactar con el intermediario, encontraba excusas, evasivas y silencios prolongados. Su dinero, el mismo que había tomado de su madre con la promesa de devolverlo pronto, parecía haberse evaporado. La ansiedad lo carcomía. No podía permitirse un fracaso, no solo por el golpe económico, sino porque su orgullo no le permitía admitir que había cometido un error. En el trabajo su desempeño comenzó a decaer. Las largas noches sin dormir y la constante preocupación lo hacían distraído y menos eficiente. Sus jefes empezaron a notarlo, y los comentarios de sus compañeros se tornaron en murmullos a sus espaldas. Luis, que siempre había sido el primero en destacar, ahora parecía ser una sombra de sí mismo. Una tarde, mientras revisaba su teléfono frenéticamente en busca de una solución, apareció una llamada de un número desconocido. Respondió con prisa, con la esperanza de que fuera el intermediario de la inversión. Pero no lo era, era Clara. Luis, ¿estás bien? Preguntó su hermana, con un tono más preocupado que acusatorio. Luis respiró profundamente antes de responder, tratando de sonar casual. Sí, claro. Estoy ocupado, pero todo está bien. ¿Por qué preguntas? Porque mamá está preocupada por ti, y porque yo también lo estoy. Hace semanas que no sabemos nada de ti. ¿Puedes venir a cenar esta noche?
Luis hizo una pausa. Sentía la tentación de decir que sí, de dejarse llevar por la calidez familiar que tanto necesitaba en ese momento, pero su orgullo y su temor a enfrentar a su madre lo detuvieron. No puedo, Clara. Estoy trabajando en algo importante. Tal vez otro día. Clara no insistió, pero colgó con una sensación amarga en el pecho. Sabía que Luis estaba pasando por algo, pero también entendía que él no lo admitiría fácilmente. Esa noche, en la casa familiar, el ambiente era distinto. Clara le contó a Elena que había hablado con Luis, y aunque no entró en detalles, dejó entrever que algo no andaba bien. Don Joaquín, desde su lugar en la mesa, escuchaba en silencio. Después de unos minutos habló con su tono pausado y solemne. Elena, hay momentos en que los hijos necesitan perderse para encontrarse. No puedes cargar con su vida ni con sus errores, pero lo que sí puedes hacer es estar lista para cuando toque la puerta, porque lo hará tarde o temprano. Elena asintió, pero esa noche apenas durmió. Su mente estaba llena de imágenes de su hijo, de cómo lo había criado, de los momentos felices que compartieron cuando era un niño. En algún lugar de su corazón, sabía que Luis estaba luchando con algo que no podía controlar. Y aunque su amor era incondicional, también sentía el peso del cansancio y la incertidumbre. Luis, por su parte, pasó la noche mirando al techo de su departamento, preguntándose en qué momento todo se había complicado tanto. Por primera vez, una idea se coló en su mente. Tal vez debería hablar con mi madre, pero en lugar de actuar, dejó que el orgullo lo mantuviera atrapado en su soledad. La mañana llegó, pero con ella no llegó la claridad que Luis necesitaba. Se levantó con los hombros pesados, sintiendo que cada decisión reciente había sido un error. Su teléfono vibró en la mesa de noche. Era una notificación de saldo de su cuenta bancaria. Al abrirla, confirmó lo que más temía. Estaba casi en números rojos. El dinero que había tomado prestado de su madre se había desvanecido, y no tenía idea de cómo explicárselo. Aún peor, no sabía cómo salir del agujero en el que se encontraba. En la oficina, su jefe lo llamó a una reunión breve pero directa. Le dijo que había notado su falta de enfoque y que si no mejoraba pronto, su puesto estaría en riesgo. Luis salió de la sala sintiéndose más pequeño que nunca. En ese momento, su ambición de grandeza, que antes lo había mantenido motivado, se transformó en una carga insoportable. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo parecía desmoronarse frente a sus ojos. Mientras Luis enfrentaba su caos interno en la casa familiar, Elena continuaba con su rutina, aunque la preocupación por su hijo era evidente. Esa mañana, Clara decidió hablar con su madre de manera más directa. Se sentaron juntas en la pequeña mesa de la cocina, rodeadas por el aroma del café recién hecho. Mamá, creo que Luis está pasando por algo serio, dijo Clara mientras giraba la taza entre sus manos. No lo dice, pero lo siento. Está distante y no es solo porque está ocupado. Elena la miró en silencio, sus ojos llenos de esa mezcla de amor y preocupación que solo las madres pueden expresar. Lo sé, Clara, lo he sentido también, pero Luis siempre ha sido así, guarda todo para sí mismo. Solo puedo esperar que cuando esté listo, venga a buscarme. Clara quiso decir más, tal vez criticar la forma en que Luis parecía desentenderse de todo, pero no lo hizo. Sabía que su madre, a pesar de todo, nunca dejaría de justificar a su hermano. En lugar de insistir, decidió tomar otro enfoque. ¿Y si lo invitamos a un almuerzo en casa este fin de semana? No como algo casual, sino algo especial. Cocinamos su comida favorita y quizás eso lo anime a venir. Elena asintió, aunque con cierta duda. No estaba segura de que Luis aceptara la invitación, pero no perdía nada intentándolo. Mientras tanto, Luis se dirigió a su departamento esa noche con la intención de enfrentar la realidad. Sentado en el pequeño sofá, comenzó a pensar en las últimas veces que había visto a su madre. Recordó su sonrisa cálida, la forma en que siempre lo apoyaba, incluso cuando no se lo merecía. Pensar en ella lo llenó de una mezcla de culpa y añoranza. Sacó su teléfono, miró el nombre de su madre en los contactos y por un momento estuvo a punto de llamarla. Pero una vez más, el orgullo lo detuvo. En su mente no podía regresar con las manos vacías, no después de haber tomado su dinero y desperdiciarlo. Al día siguiente, recibió la invitación de Clara. Era un mensaje sencillo, pero cargado de afecto. Luis, mamá y yo queremos verte. Este sábado cocinaremos tu platillo favorito. Por favor, ven, te extrañamos.
Luis leyó el mensaje varias veces. Quería responder que sí, que necesitaba verlas, que quería sentir esa calidez familiar que tanto le hacía falta. Pero en lugar de eso, dejó el teléfono a un lado, incapaz de tomar una decisión. No quería enfrentar las preguntas ni el juicio, aunque en el fondo sabía que eso era lo que más necesitaba. El sábado llegó y la mesa en casa de Elena estaba puesta con esmero. Clara había pasado toda la mañana cocinando, mientras su madre arreglaba la casa con un entusiasmo contenido. Cada vez que sonaba el timbre o el teléfono, ambas miraban con esperanza, pero las horas pasaron y Luis nunca apareció. La tarde del sábado se transformó en una mezcla de silencio y decepción en la casa de Elena. La mesa, impecablemente dispuesta con los platos favoritos de Luis, permaneció intacta. Clara intentó mantener la compostura mientras recogía los utensilios, pero su frustración era evidente. Elena, por otro lado, se movía lentamente por la cocina, en silencio, escondiendo sus emociones tras gestos automáticos. Sus ojos se detuvieron por un momento en la ventana, como si esperara ver a su hijo aparecer por la puerta en cualquier momento. Don Joaquín observaba todo desde su silla habitual. Aunque no dijo nada, la tristeza en su mirada era inconfundible. Finalmente, cuando Clara terminó de guardar los platos, se sentó junto a él, apoyando la cabeza en sus manos. No entiendo cómo puede ser tan indiferente, dijo, con la voz cargada de impotencia. Mamá hace todo por él y ni siquiera puede venir a cenar. ¿Por qué es así? Don Joaquín suspiró profundamente antes de responder. Luis está perdido, Clara. Su orgullo lo tiene atrapado. No lo justifica, pero no podemos obligarlo a ver lo que no quiere ver. Algún día, cuando caiga, entenderá. Elena, que había escuchado desde la cocina, se acercó a ellos con una pequeña sonrisa que intentaba ocultar su dolor. No te preocupes, hija. Seguramente tenía algo importante que hacer. Estoy segura de que en cuanto pueda, vendrá. Clara quería discutir. Quería decirle que no era justo que siempre encontrara excusas para Luis, pero decidió quedarse callada. Sabía que, en el fondo, su madre también estaba lastimada. Mientras tanto, Luis estaba en su pequeño departamento, sentado en la oscuridad. Había leído el mensaje de Clara varias veces ese día e incluso había pensado en vestirse y salir hacia la casa familiar. Pero cada vez que lo intentaba, la culpa y el miedo lo detenían. ¿Qué les diría? ¿Cómo podría mirarlas a los ojos y explicarles lo que había hecho con el dinero de su madre? La vergüenza era un peso que lo mantenía paralizado. Con el tiempo, la culpa dio paso a la soledad. Luis miró su sala vacía y recordó las cenas familiares de su infancia. Podía ver claramente a su madre sirviendo la comida, a Clara riendo por algo trivial y a don Joaquín contando una de sus historias llenas de enseñanzas. Era un recuerdo cálido, pero ahora le resultaba doloroso. No podía evitar preguntarse si había arruinado todo de manera irreversible. Esa noche, después de otra llamada sin respuesta, Clara decidió tomar un enfoque diferente. Le envió a Luis un mensaje que no contenía reproches ni invitaciones, solo una afirmación sencilla: Te extraño. No esperaba una respuesta inmediata, pero quería que él supiera que aún pensaban en él. Luis leyó el mensaje en la pantalla y, por primera vez en semanas, sintió un nudo en la garganta. La imagen de su hermana, siempre tan llena de vida y optimismo, contrastaba con su propio vacío. Dejó el teléfono a un lado, incapaz de responder, pero la semilla de la culpa y la necesidad de hacer algo diferente empezó a germinar. De regreso en la casa, Elena se sentó en el sillón junto a don Joaquín, mientras Clara estudiaba en su habitación. El silencio los envolvía, pero era un silencio lleno de pensamientos no expresados. Finalmente, el abuelo habló, rompiendo la quietud. Elena, tú le has dado todo, y lo seguirás haciendo porque eres su madre. Pero recuerda algo, no puedes caminar el camino por él. Tiene que encontrarlo solo. Elena asintió lentamente, aunque en su interior cada palabra de don Joaquín le dolía. Sabía que era cierto, pero como madre, cada día que pasaba sin su hijo se sentía como una herida abierta. El sol apenas despuntaba cuando Elena salió al pequeño jardín trasero de la casa. El aire fresco de la mañana era su refugio, un momento de calma para despejar su mente. Mientras regaba sus plantas, su mirada se perdía en los recuerdos. Pensaba en Luis, en el niño que solía correr por ese mismo jardín, riendo y soñando con cosas simples, lejos de las preocupaciones que ahora parecían consumirlo. En la ciudad, Luis despertó sobresaltado por el sonido insistente de su alarma. Su mente estaba nublada por las preocupaciones.
Había pasado otra noche en vela intentando idear una solución para su problema financiero, pero todo parecía un callejón sin salida. Sabía que tenía que tomar una decisión: enfrentar a su madre y decirle la verdad o seguir intentando resolverlo solo. Ambas opciones le parecían imposibles. En un intento desesperado revisó su correo electrónico. Ahí estaba, un mensaje del intermediario de la inversión que había fallado. El correo era frío, directo y confirmaba lo que Luis temía: el dinero estaba perdido. No había forma de recuperarlo. Por un momento sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que había intentado construir se desvanecía frente a él. Con las manos temblorosas, dejó caer su teléfono sobre la mesa y hundió el rostro en sus manos. Mientras tanto, Clara, en la casa familiar, decidió que era hora de tomar cartas en el asunto. Aunque entendía que su madre prefería esperar a que Luis diera el primer paso, Clara no podía quedarse de brazos cruzados. Después de la universidad, tomó un autobús hacia la ciudad con la intención de visitar a su hermano. No sabía si él la recibiría, pero estaba decidida a intentarlo. Cuando llegó al departamento de Luis, tocó la puerta con fuerza, pero no obtuvo respuesta. Esperó unos minutos, golpeando de nuevo. Desde el interior, Luis escuchó los golpes. Se acercó a la puerta lentamente, indeciso. Al mirar por la mirilla y ver a Clara, su corazón se aceleró. Parte de él quería abrir y dejarla entrar, pero otra parte más fuerte le susurraba que era mejor mantenerla alejada de su fracaso. Luis, sé que estás ahí. Por favor, ábreme, dijo Clara, su voz cargada de preocupación. Luis apoyó la frente contra la puerta, dudando. Después de unos momentos, finalmente giró la llave y abrió. Clara lo miró y en sus ojos encontró una mezcla de alivio y tristeza. Luis estaba demacrado, con ojeras profundas y una expresión de derrota que ella nunca había visto en su rostro. ¿Qué te está pasando?, preguntó Clara, entrando al pequeño departamento. Luis no supo cómo responder. Cerró la puerta y se sentó en el sofá, dejando caer su peso como si llevara una carga insoportable. Clara se sentó frente a él, esperando pacientemente. Finalmente Luis habló. Perdí todo, Clara. El dinero que mamá me prestó, mis ahorros, todo. Pensé que podía hacer algo grande, pero fracasé. Clara escuchó en silencio, dándole espacio para desahogarse. Luis continuó explicando la inversión fallida, el peso de sus errores y el miedo constante de enfrentar a su madre. No sé cómo mirarla a los ojos y decirle lo que hice. Me siento como el peor hijo. Clara tomó la mano de su hermano con firmeza. Luis, todos cometemos errores. Dad, mamá te ama más de lo que te imaginas. Si le dices la verdad, no te va a juzgar, solo quiere saber que estás bien. Luis la miró y por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. Quizás tenía razón. Quizás aún no era demasiado tarde para arreglar las cosas. Luis pasó el resto del día dándole vueltas a las palabras de Clara. Después de tanto tiempo evitando la verdad, la idea de enfrentar a su madre se le hacía un nudo en el estómago. Sin embargo, algo en el tono de su hermana lo había conmovido. Clara tenía razón. Su madre lo había dado todo por él, y lo mínimo que podía hacer era darle la verdad, aunque doliera. Por primera vez en semanas, Luis tomó un respiro profundo y comenzó a ordenar el caos de su departamento. Mientras recogía papeles y objetos dispersos, encontró una foto vieja entre algunos libros. Era de su infancia. Él, su madre y Clara, sentados en el jardín trasero de la casa. Luis miró la sonrisa de su madre en la imagen, una expresión de felicidad genuina que no había visto en mucho tiempo. Sintió una punzada en el corazón y decidió que era hora de hacer algo diferente. Por la noche envió un mensaje a Clara. ¿Crees que mamá me recibiría si voy mañana? La respuesta no tardó en llegar. Siempre te recibirá, Luis. Siempre. En la casa, Clara compartió el mensaje con Elena, quien no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Aunque no dijo mucho, su expresión reflejaba una mezcla de esperanza y alivio. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elena se fue a la cama con el corazón más ligero. Al día siguiente, Luis se puso ropa sencilla y tomó el autobús hacia la casa familiar. Todo el camino fue un cúmulo de emociones: ansiedad, miedo y, en el fondo, una pequeña chispa de esperanza. Cuando llegó a la puerta, se quedó parado por unos segundos, sintiendo que el mundo se detenía. Finalmente, tocó. El sonido de los pasos de su madre acercándose a la puerta fue suficiente para que su corazón latiera con fuerza. Cuando Elena abrió, se encontró con su hijo parado frente a ella, cabizbajo, con una expresión de vulnerabilidad que no había visto desde que era un niño. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada,
pero los ojos de Elena hablaron por sí solos. Extendió los brazos y lo abrazó con fuerza. Luis sintió que algo en su interior se rompía. Era un nudo de culpa, dolor y arrepentimiento que finalmente se deshacía en ese abrazo. Elena lo sostuvo como si temiera que desapareciera, y cuando se separaron lo miró con la misma ternura de siempre. Bienvenido a casa, hijo. Luis intentó hablar, pero las palabras no salían. Elena, notando su lucha, lo guió al interior de la casa. Clara los esperaba en la sala, con una sonrisa tranquila. Luis tomó asiento, sintiendo que las paredes que había levantado durante tanto tiempo comenzaban a derrumbarse. Mamá, tengo que decirte algo, comenzó con la voz temblorosa. He cometido errores, muchos. Perdí el dinero que me prestaste y no tengo nada que mostrar por ello. He sido un mal hijo y no espero que me perdones, pero quería que lo supieras. Elena escuchó con calma, sin interrumpirlo. Cuando terminó, tomó la mano de Luis entre las suyas. Luis, lo único que siempre he querido es que estés bien. El dinero puede recuperarse. Lo que importa es que estás aquí y que has tenido el valor de venir. Eso es suficiente para mí. Las palabras de Elena cayeron sobre Luis como un bálsamo. Sintió un alivio que no había experimentado en meses. Clara, que había permanecido en silencio, se acercó y lo abrazó también. Por primera vez en mucho tiempo, Luis sintió que no estaba solo, que todavía tenía un lugar al que llamar hogar. Esa noche, la casa se llenó de risas y conversaciones. Aunque quedaban heridas por sanar y pasos por dar, algo fundamental había cambiado. Luis había regresado, no solo físicamente, sino emocionalmente, a la familia que nunca dejó de esperarlo. El sol de la mañana entraba tímidamente por las ventanas de la casa familiar, iluminando los espacios que después de tanto tiempo volvían a sentirse llenos de vida. Luis se despertó temprano en su antigua habitación, un lugar que no había pisado en años. La cama seguía siendo la misma, al igual que los muebles y la pequeña lámpara de escritorio que usaba para estudiar de niño. Miró alrededor y sintió una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Todo en ese lugar le recordaba quién era antes de perderse en su obsesión por el dinero. En la cocina, Elena ya estaba preparando el desayuno. Clara estaba a su lado, cortando frutas y riendo suavemente mientras su madre le contaba alguna anécdota del pasado. Aunque intentaban mantener la conversación ligera, ambas estaban pendientes de escuchar los pasos de Luis en el pasillo. Finalmente, él apareció en el umbral, aún algo incómodo, pero con una pequeña sonrisa en los labios. Buenos días, dijo, rascándose la nuca con nerviosismo. Buenos días, hijo, respondió Elena con una calidez que desarmó cualquier reticencia que pudiera quedar en él. Clara le ofreció un asiento junto a la mesa, mientras Elena colocaba un plato humeante frente a él. Luis se sentó, y por un momento todo pareció normal, como si las barreras que él mismo había construido se hubieran desvanecido. Hace mucho que no desayunamos juntos, ¿verdad? Comentó Clara, rompiendo el silencio. Luis asintió mientras tomaba un sorbo de café. Sentía que las palabras se le atoraban en la garganta, pero no quería perder la oportunidad de abrirse un poco más. Gracias por esto, por todo. No sé si puedo compensarlas, pero quiero intentarlo. Elena le tomó la mano desde el otro lado de la mesa, su gesto cargado de amor y paciencia. No tienes que compensarnos nada, Luis. Estás aquí y eso es lo que importa. El desayuno continuó con un ambiente más relajado. Clara compartió algunos detalles sobre su vida en la universidad, mientras Elena se reía con pequeños comentarios. Luis, aunque aún algo distante, empezó a sentirse más cómodo, como si el calor de su familia lo estuviera descongelando lentamente. Más tarde, don Joaquín apareció en la sala apoyándose en su bastón. Observó a Luis con su mirada sabia, pero no dijo nada al principio. Se limitó a sentarse en su silla habitual y a observar cómo sus hijas iban y venían por la casa. Finalmente, cuando Luis pasó cerca, el abuelo lo llamó con un gesto. Ven aquí, muchacho. Luis obedeció, aunque con algo de recelo. Se sentó frente a su abuelo, esperando algún tipo de reproche, pero don Joaquín lo sorprendió. Me alegra verte de vuelta. Sabes, la vida es un gran maestro, pero es un maestro duro. No importa cuánto caigas, siempre puedes levantarte, pero necesitas recordar algo. No lo harás solo. Y aquí, en esta casa, siempre tendrás a quienes te ayuden. Luis asintió, sintiendo cómo las palabras del abuelo llegaban directo a su corazón. Nunca había considerado lo mucho que su familia podía significar en su vida, y ahora, después de todo lo que había pasado, empezaba a entenderlo. Esa tarde, mientras ayudaba a Clara a recoger el jardín,
Luis se permitió un momento de reflexión. Las flores que su madre cuidaba con tanto esmero le recordaron la paciencia que ella había tenido con él. Cada planta era como una prueba de amor, un recordatorio de que las cosas buenas requerían tiempo y cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, Luis sintió esperanza. Sabía que el camino para reconstruir lo que había roto no sería fácil, pero tenía algo que antes no tenía: el apoyo de su familia y la disposición de intentarlo. La tarde avanzaba lentamente, con un aire de tranquilidad que Luis había olvidado que existía. Mientras ayudaba a Clara en el jardín, sus manos se llenaban de tierra, algo que en otro momento habría considerado una pérdida de tiempo. Sin embargo, esa actividad sencilla lo hacía sentir conectado, como si cada planta que tocaba fuera un paso hacia algo más profundo, hacia una parte de sí mismo que había dejado atrás. Clara trabajaba en silencio a su lado, pero su expresión serena hablaba más que cualquier palabra. Cuando terminaron, Clara se quitó los guantes y se limpió las manos en el delantal. Miró a su hermano con una sonrisa tranquila. Es bueno verte aquí, Luis. Esto es diferente. Su voz estaba cargada de sinceridad, pero también de esperanza. Luis la miró, sorprendido por lo mucho que significaban esas palabras. Sabía que no había sido el mejor hermano y que había hecho mucho daño con su ausencia y su egoísmo, pero también se dio cuenta de no esperar perfección, solo su presencia. Gracias por no rendirte conmigo, dijo Luis finalmente, con una honestidad que le era extraña pero necesaria. Clara lo abrazó brevemente antes de recoger sus herramientas y entrar a la casa. Luis se quedó en el jardín, mirando el cielo que empezaba a teñirse de naranja. En ese momento, recordó la última vez que había hablado con su padre antes de que falleciera. Era una memoria vaga, pero las palabras de su padre aún resonaban en su mente. Cuida de tu familia, Luis. Son lo único que tendrás cuando todo lo demás se acabe. Esa noche, durante la cena, Luis decidió ser más abierto. Mientras comían juntos, compartió con su familia algunas de las dificultades que había enfrentado en los últimos meses. No buscaba lástima, solo necesitaba desahogarse y, de alguna forma, pedir su ayuda sin usar esas palabras exactas. Cometí muchos errores, dijo Luis, mirando a su madre directamente. Estaba tan enfocado en el dinero y en lo que pensaba que era el éxito, que olvidé lo que realmente importa. Y lo peor es que herí a las personas que siempre estuvieron ahí para mí. Elena dejó su tenedor en el plato y le sonrió con esa calidez que solo una madre puede ofrecer. Luis, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Don Joaquín, que había permanecido en silencio, intervino en ese momento. Es un buen comienzo admitirlo, muchacho, pero no basta con palabras. La verdadera redención está en las acciones. Demuéstrales a tu madre y a tu hermana que has cambiado, no con promesas, sino con lo que haces a partir de ahora. Luisa sintió, sintiendo el peso de las palabras de su abuelo. Sabía que tendría que trabajar duro para recuperar la confianza de su familia, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a hacerlo. Esa noche, mientras todos dormían, Luis se quedó despierto, reflexionando sobre lo que podía hacer para comenzar a sanar las heridas que había causado. Pensó en su madre, en Clara y en el abuelo, quienes, a pesar de todo, nunca lo habían abandonado. Esa idea, la de no estar solo, lo llenó de una fuerza que no sabía que tenía. En su mente trazó un plan sencillo pero significativo: empezar a involucrarse más en la vida familiar, encontrar una manera de devolver el dinero a su madre y, sobre todo, demostrar con cada acción que estaba dispuesto a cambiar. Aunque el camino sería largo, por primera vez Luis sentía que tenía una dirección clara. La mañana siguiente comenzó con una energía diferente. Luis se levantó temprano, algo inusual para él en los últimos meses, y decidió hacer algo que nunca había hecho: ayudar a su madre en su taller de costura. Había pasado años ignorando las horas que Elena dedicaba a ese pequeño negocio que mantenía a la familia, pero ahora sentía la necesidad de participar, aunque fuera en algo pequeño. Cuando entró al taller, encontró a Elena inclinada sobre la mesa, ajustando la costura de un vestido. Los rayos de sol atravesaban las cortinas, iluminando las canas que empezaban a destacar en su cabello. Luis la observó en silencio por un momento, notando las líneas de cansancio en su rostro. Por primera vez comprendió el peso que ella había cargado sola durante tantos años. «Mamá, ¿puedo ayudarte?», preguntó con cierta timidez. Elena levantó la mirada, sorprendida, pero inmediatamente le sonrió.
Claro, hijo. Siempre hay algo que hacer aquí. Ven, te enseñaré a cortar tela. Luis se sentó junto a ella y escuchó atentamente mientras Elena le explicaba las técnicas básicas. Al principio sus movimientos eran torpes, pero con cada corte se sentía más cómodo. Elena, paciente como siempre, lo guiaba con suavidad, agradecida por tenerlo a su lado. Mientras trabajaban, hablaron de cosas simples, recuerdos de la infancia, proyectos de Clara e incluso algunas historias del abuelo Joaquín. Luis se dio cuenta de cuánto había extrañado esas conversaciones cotidianas, esas que antes consideraba insignificantes, pero que ahora le parecían esenciales. En la tarde, Clara llegó a casa después de sus clases y se sorprendió al encontrar a su hermano en el taller trabajando junto a su madre. Se quedó en la puerta, sonriendo mientras los observaba. ¿Quién eres y qué hiciste con mi hermano?, bromeó Clara, entrando con su habitual chispa. Luis soltó una carcajada, algo que hacía mucho tiempo no ocurría. Solo estoy ayudando un poco. Quizás descubra un talento oculto, respondió, levantando una tira de tela como si fuera un trofeo. Elena y Clara rieron, y por un momento el taller se llenó de una alegría que hacía mucho no se sentía. Aunque el ambiente era ligero, Luis sabía que este era solo el comienzo. Cada pequeño gesto era parte de un esfuerzo mayor por reconstruir los lazos que había roto. Por la noche, después de la cena, Luis se sentó con don Joaquín en la sala. El abuelo, que solía mantenerse en silencio y observar, decidió romper el hielo. Hoy vi algo diferente en ti, muchacho. Es bueno que ayudes a tu madre. Pero dime, ¿qué planes tienes para tu propia vida? Luis tomó un respiro profundo. La pregunta lo golpeó de lleno, pero también lo hizo reflexionar. Estoy pensando en buscar un trabajo aquí en la ciudad, algo que me permita estar más cerca de ustedes mientras me organizo. Sé que no será fácil, pero quiero empezar desde cero. El abuelo lo miró con ojos serios, pero satisfechos. Eso es lo que quería escuchar. No importa cuán bajo caigas, lo importante es que encuentres el valor para levantarte. Y aquí, en esta casa, siempre tendrás apoyo. Pero recuerda, el cambio viene de adentro. Luisa sintió, sintiendo el peso de esas palabras. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se permitió un momento de gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto, rodeado de personas que lo amaban y que, a pesar de todo, nunca lo habían abandonado. La esperanza que había comenzado a germinar en su corazón ahora se sentía más fuerte, como una luz que lo guiaba hacia un futuro mejor. Al día siguiente, Luis se despertó temprano nuevamente, decidido a seguir con el cambio que había iniciado. Mientras el resto de la casa seguía en calma, se sentó en la cocina con una libreta que encontró en un cajón. Quería organizar sus ideas, trazar un plan concreto para avanzar. Sabía que las palabras y los gestos eran un comienzo, pero si realmente quería recuperar la confianza de su madre y el respeto de su familia, tendría que demostrarlo con acciones. Escribió dos objetivos claros: devolverle a Elena el dinero que le había prestado y encontrar un trabajo estable para reconstruir su vida. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo. Mientras tomaba notas, escuchó los pasos de Clara bajando las escaleras. ¿Qué haces despierto tan temprano?, preguntó, curiosa, al verlo inclinado sobre la mesa. Luis levantó la mirada y sonrió débilmente. Estoy organizando mis ideas. Quiero devolverle a mamá lo que le debo y demostrar que estoy comprometido con esto. Clara, impresionada por la determinación en la voz de su hermano, se sentó frente a él. ¿Cómo planeas hacerlo?, preguntó, genuinamente interesada. Primero, encontraré un trabajo aquí. No importa si no es algo grande, quiero empezar desde cero y hacerlo bien esta vez. Después, ahorraré cada centavo que pueda para devolverle el dinero a mamá. Quiero que vea que estoy cambiando, o sea, no solo escucharlo. Clara sonrió y le dio un ligero golpe en el brazo. Eso suena como un buen plan, Luis. Sabes que mamá no necesita el dinero, pero lo que le demostrarás con eso vale mucho más. Y si necesitas ayuda, aquí estoy. Luis sintió un calor en el pecho, agradecido por el apoyo de su hermana. Esa conversación lo motivó aún más. Durante los días siguientes, Luis comenzó su búsqueda de empleo. Actualizó su currículum, caminó por la ciudad entregándolo en diferentes lugares y respondió a ofertas en línea. No le importaba si el trabajo no era glamoroso. Lo importante para él era empezar a ser independiente nuevamente. Mientras tanto, continuaba ayudando a Elena en el taller. Aunque al principio sus habilidades eran limitadas, comenzó a aprender rápidamente y Elena, orgullosa de su esfuerzo, no dejaba de alentarlo.
Una tarde, mientras cosían juntos, Luis se animó a hacerle una pregunta que llevaba días rondando en su mente. Mamá, ¿cómo aguantaste tanto tiempo sin decirme nada? Preguntó, mirando sus manos mientras sostenía la tela. Elena levantó la vista y lo observó con ternura. Luis, cuando amas a alguien, aprendes a ser paciente. Sabía que estabas perdido, pero también sabía que algún día encontrarías el camino de regreso. Mi trabajo como madre no es juzgarte, sino estar aquí cuando me necesites. Las palabras de Elena lo conmovieron profundamente. Comprendió que el amor de su madre era algo que había dado por sentado, pero ahora lo veía como una fuerza que lo había sostenido incluso en sus peores momentos. Esa misma noche, mientras ayudaba a Clara a lavar los platos después de la cena, recibió una llamada inesperada. Era de uno de los lugares donde había dejado su currículum. Querían entrevistarlo para un puesto como asistente administrativo en una pequeña empresa local. Aunque el trabajo no era glamoroso, para Luis representaba una oportunidad, una puerta que podía abrir hacia algo mejor. Colgó el teléfono con una mezcla de nervios y emoción. Miró a Clara, quien lo observaba expectante. Tengo una entrevista mañana, anunció con una sonrisa tímida. Clara lo abrazó con entusiasmo. Sabía que lo lograrías. Esto es solo el principio, Luis. Esa noche, mientras se preparaba para la entrevista, Luis sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: esperanza genuina. Por primera vez, el futuro no le parecía una carga, sino una oportunidad para redimirse y construir algo real, algo que valiera la pena. La mañana de la entrevista llegó con un aire fresco y prometedor. Luis se despertó más temprano de lo habitual, repasando mentalmente las respuestas a las preguntas que imaginaba podrían hacerle. Se había esforzado por planchar su mejor camisa, una que no usaba desde hacía meses, y se peinó frente al espejo con un cuidado que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. Clara pasó junto a su habitación y asomó la cabeza, sonriendo al verlo tan enfocado. «Te ves bien, Luis. ¿Estás listo para esto?», dijo, dándole un pulgar arriba antes de desaparecer rumbo a sus clases. Luis respiró profundamente, agradeciendo el apoyo silencioso que Clara le había dado desde el primer día que volvió a casa. Aunque todavía le quedaba un largo camino por recorrer, sentía que, por primera vez en años, estaba avanzando en la dirección correcta. Elena, desde la cocina, preparaba un desayuno especial para él. Cuando Luis se sentó a la mesa, ella colocó un plato frente a él con una sonrisa cálida. «Para que tengas energía. Hoy es un día importante», le dijo mientras le servía una taza de café. Luis la miró, conmovido por su gesto. Por mucho que hubiera fallado en el pasado, su madre seguía creyendo en él. Ese pensamiento lo llenó de una mezcla de gratitud y determinación. «Gracias, mamá. No sé cómo compensarte por todo lo que haces por mí». Elena negó suavemente con la cabeza. «No tienes que compensarme nada, hijo. Lo único que quiero es verte feliz y encaminado. Y estoy orgullosa de que estés dando estos pasos». Luis terminó su desayuno y salió rumbo a la entrevista, sintiendo el peso de las palabras de su madre como un recordatorio de por qué estaba luchando. Cuando llegó a la pequeña oficina donde lo habían citado, esperó su turno con nervios, pero también con una nueva confianza. La entrevista fue breve pero positiva. Los empleadores valoraron su experiencia previa, aunque notaron la brecha en su historial reciente. Luis no ocultó la verdad. Explicó que había enfrentado desafíos personales, pero que estaba enfocado en comenzar de nuevo. Al salir de la oficina, sintió una mezcla de alivio y expectativa. Aunque no sabía si conseguiría el trabajo, estaba orgulloso de haber enfrentado el proceso con honestidad. De regreso a casa pasó por una florería y compró un pequeño ramo de margaritas, las favoritas de su madre. Quería agradecerle de alguna forma por todo el apoyo incondicional. Cuando llegó, encontró a Elena trabajando en el taller y le entregó las flores sin decir nada. Ella las tomó, sorprendida, y lo abrazó con fuerza. «Gracias, hijo. Esto significa mucho para mí». Luis pasó el resto del día ayudando en la casa y el taller, mientras en su interior luchaba contra la ansiedad de esperar una respuesta. Finalmente, al caer la tarde, su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero él sabía quién era. Respondió con voz temblorosa y escuchó las palabras que cambiarían su día. Había conseguido el trabajo. Luis colgó, apenas conteniendo la emoción. Corrió a la sala donde estaban Elena y don Joaquín y anunció la noticia. Elena lo abrazó de inmediato, mientras el abuelo lo observaba con una sonrisa orgullosa. «Te lo dije, muchacho. Con trabajo y honestidad siempre puedes empezar de nuevo».
Esa noche, la familia cenó junta con un ambiente de celebración. Aunque el trabajo era un primer paso, para Luis significaba mucho más. Era la prueba de que con esfuerzo y apoyo podía construir un futuro mejor. Mientras ayudaba a Clara a recoger los platos después de la cena, ella le dio un ligero codazo. ¿Ves? Sabía que lo lograrías. Estoy muy orgullosa de ti. Luis sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había recuperado algo valioso: la confianza en sí mismo y en quienes lo rodeaban. El primer día de trabajo llegó rápido y Luis, aunque nervioso, se sentía lleno de determinación. Había pasado tanto tiempo sin un propósito claro que este nuevo comienzo, aunque modesto, lo llenaba de esperanza. Se despidió temprano de Elena y Clara, quienes lo animaron con palabras de aliento. Don Joaquín, desde su silla, levantó el bastón como un gesto simbólico de apoyo. Recuerda, muchacho, haz todo con el corazón y la cabeza en su lugar. Así es como se construyen los cimientos fuertes. Luisa sintió con una sonrisa, sintiendo el peso amable de las expectativas de su familia, pero también su respaldo. Mientras caminaba hacia la pequeña oficina donde ahora trabajaría, repitió en su mente que este era solo el comienzo de un camino largo, pero necesario. El trabajo resultó ser más desafiante de lo que esperaba. Aunque las tareas eran sencillas, la rutina era intensa, y después de tanto tiempo sin una estructura diaria, adaptarse no fue fácil. Sin embargo, Luis se esforzó al máximo, atento a cada detalle y dispuesto a aprender de sus errores. Sabía que no podía permitirse desfallecer. Esta oportunidad era su primera prueba para demostrar que podía cambiar. Cada noche, al regresar a casa, Elena y Clara lo esperaban con una cena caliente y preguntas sobre cómo había sido su día. Aunque estaba cansado, Luis encontraba consuelo en esas conversaciones. Por primera vez se daba cuenta de lo que realmente significaba tener una familia que lo apoyara incondicionalmente. Eh, Incluso don Joaquín, a su manera, mostraba interés. ¿Y qué aprendiste hoy, muchacho?, le preguntaba a menudo, como si cada día fuera una lección que merecía ser compartida. Luis respondía con entusiasmo, contando anécdotas y pequeños logros, sintiéndose orgulloso de los pasos que estaba dando. Aunque todavía había mucho por mejorar, algo en su interior comenzaba a cambiar. Ya no veía el éxito como una carrera por acumular riqueza, sino como un proceso de crecimiento personal y conexión con los demás. Un fin de semana, mientras ayudaba a Clara a organizar algunos libros en la sala, encontró una vieja caja de recuerdos familiares. Dentro había fotos, cartas y pequeños objetos que su madre había guardado con cuidado. Luis se detuvo en una foto específica. Él, siendo un niño, sosteniendo una medalla que había ganado en una competencia escolar, con Elena abrazándolo por detrás. Mamá nunca ha dejado de guardar cosas importantes de todos nosotros, dijo Clara al notar la expresión de su hermano. Para ella, cada pequeño logro nuestro es un tesoro. Luis sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo pensando en sí mismo y en sus propias metas que no había notado cuánto significaban esas cosas para su madre. Esa noche, antes de dormir, decidió que era hora de hacer algo especial por ella. En los días siguientes, Luis ahorró de su primer salario lo suficiente para comprar un pequeño pero significativo regalo: un nuevo juego de tijeras profesionales para el taller de Elena, algo que sabía que ella necesitaba desde hacía tiempo. Cuando se lo entregó, lo hizo con timidez, casi inseguro. Mamá, esto es para ti. No es mucho, pero quería agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Elena tomó el regalo con sorpresa y luego lo abrazó con fuerza. No dijo mucho, pero sus ojos brillantes lo dijeron todo. Para ella, ese gesto no era solo un regalo, era una muestra de que su hijo estaba encontrando el camino de regreso no solo a la familia, sino también a sí mismo. Esa noche, mientras miraba el cielo desde el patio, Luis sintió que por primera vez en años estaba logrando algo verdadero. El camino seguía siendo largo, pero ya no lo recorría solo. Tenía a su familia a su lado y eso lo hacía invencible. Las semanas siguientes transcurrieron con una rutina que Luis empezaba a disfrutar. Su trabajo en la oficina, aunque sencillo, le daba una estructura que hacía mucho tiempo no tenía. Por las tardes continuaba ayudando a Elena en el taller y compartiendo momentos tranquilos con Clara y don Joaquín. La casa se sentía más viva y Luis, por primera vez en años, comenzaba a apreciar el valor de las pequeñas cosas. Un sábado por la mañana, mientras todos estaban reunidos en la cocina desayunando, don Joaquín rompió el silencio con una pregunta que capturó la atención de todos. Luis, ¿qué vas a hacer con lo que estás aprendiendo?
preguntó, dejando su taza de café sobre la mesa. Luis lo miró, sorprendido. Había estado tan enfocado en estabilizarse que no había pensado mucho en el futuro. No estoy seguro, abuelo. Por ahora, estoy agradecido de tener trabajo y de poder ayudar en casa. Pero supongo que debería empezar a pensar en algo más a largo plazo. Elena, que escuchaba en silencio, intervino con su habitual sabiduría. No importa lo que elijas, hijo. Lo importante es que lo hagas con dedicación y corazón. Recuerda que siempre estaremos aquí para apoyarte. Esa conversación quedó rondando en la mente de Luis durante todo el día. Por la tarde, mientras organizaba papeles en su habitación, encontró un cuaderno donde solía escribir ideas para negocios en su juventud. En aquel entonces soñaba con tener su propia empresa, aunque sus ambiciones estaban más motivadas por el dinero que por el propósito. Ahora, al revisarlas, comenzó a pensar de forma diferente. ¿Y si podía usar sus habilidades y conocimientos para construir algo que también beneficiara a su familia? Esa misma noche, compartió su idea con Clara mientras ambos estaban en el jardín, disfrutando del aire fresco. Estuve pensando en lo que dijo el abuelo esta mañana. Tal vez podría usar lo que sé para ayudar a mamá con el taller. Modernizarlo un poco, atraer más clientes, hacerlo más rentable. No solo para pagarle lo que le debo, sino para que ella también tenga menos carga. Clara lo miró con admiración. Luis, esa es una idea increíble. Mamá siempre ha soñado con que el taller crezca, pero nunca ha tenido los recursos para hacerlo. Si podemos apoyarla juntos, sería algo maravilloso. La emoción en la voz de Clara motivó aún más a Luis. Durante las semanas siguientes, comenzó a dedicar parte de su tiempo libre a investigar formas de mejorar el taller. Habló con amigos y compañeros de trabajo para obtener ideas y hasta asistió a un pequeño curso en línea sobre marketing para pequeños negocios. Poco a poco, fue creando un plan que incluía desde la compra de nuevas herramientas hasta la creación de una página en redes sociales para promocionar los servicios de costura. Una tarde, Luis reunió a toda la familia en la sala para presentarles su propuesta. Colocó hojas con sus ideas sobre la mesa y, con una mezcla de nervios y entusiasmo, explicó cómo podían transformar el taller en un negocio más próspero. Sé que esto puede sonar ambicioso, pero creo que podemos hacerlo. Yo me encargaré de lo que sea necesario, conseguir los clientes, manejar las cuentas, lo que haga falta. Solo quiero que este lugar, que siempre nos ha mantenido unidos, también sea una forma de darle a mamá lo que se merece. Elena lo escuchaba con los ojos brillantes sin poder contener la emoción. Cuando Luis terminó de hablar, ella se levantó y lo abrazó. Hijo, no importa si funciona o no. Lo que más me importa es ver cómo estás poniendo tu corazón en algo que nos beneficia a todos. Eso ya es suficiente para mí. Don Joaquín desde su silla asintió con una sonrisa. Ahora sí, muchacho, esto es lo que significa construir algo real. Esa noche, Luis sintió que no solo estaba en el camino de la redención, sino que también estaba empezando a dejar un legado tangible para su familia. Los días que siguieron estuvieron llenos de energía renovada en la casa. La propuesta de Luis había inyectado una nueva ilusión en la familia. Elena, aunque al principio algo escéptica sobre los cambios, empezó a ver cómo el entusiasmo de su hijo transformaba el taller. Clara, siempre proactiva, se unió al proyecto, ayudando a Luis a crear contenido para redes sociales y diseñar pequeños anuncios que podían repartir en el vecindario. Luis dedicó sus noches y fines de semana a reorganizar el espacio del taller. Reemplazó las mesas viejas por unas más funcionales que compró con parte de su salario y pintó las paredes de un color más brillante para darles vida. También instaló nuevas lámparas, asegurándose de que el lugar fuera más cómodo para trabajar. Cada ajuste que hacía era un recordatorio de cuánto había cambiado desde que decidió volver a casa. Elena observaba todo con una mezcla de gratitud y asombro. Ver a Luis trabajando con tanta dedicación era algo que nunca habría imaginado meses atrás. Aunque se sentía un poco abrumada por los cambios, también estaba emocionada por lo que el futuro podría traer. Una tarde, Luis organizó una reunión con toda la familia para presentarles un calendario de actividades para el taller. Había planeado promociones para atraer nuevos clientes y había hablado con algunos conocidos para asegurar un par de encargos grandes que mantendrían ocupados los primeros meses de la nueva etapa del negocio. Esto no solo es para que el taller sea más exitoso, explicó Luis. También quiero que mamá tenga menos presión.
Si logramos que el negocio crezca, podremos contratar a alguien más para ayudar y así ella ya podrá descansar más. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. Para ella el taller siempre había sido un medio de supervivencia, pero nunca había pensado en él como algo que podría prosperar tanto. Las palabras de su hijo le confirmaban que su esfuerzo de tantos años no había sido en vano. Clara, emocionada, intervino con una idea. También podemos organizar talleres de costura para el vecindario. A mucha gente le gustaría aprender, y eso podría ser otra forma de atraer más clientes. Luis asintió, sorprendido por la creatividad de su hermana. Esa es una gran idea, Clara. Podemos incluir eso en la planificación y ver cómo funciona. Don Joaquín, que había estado escuchando en silencio desde su lugar, rompió el silencio con su característico tono sabio. Esto no es solo un negocio, muchachos, es un ejemplo de lo que significa trabajar juntos como familia. Lo que están construyendo aquí es más grande que cualquier cosa material. No lo olviden. Las palabras del abuelo resonaron profundamente en todos. Más allá de los números o las ventas, el verdadero valor de lo que estaban haciendo era la unión que habían recuperado como familia. Era una lección que Luis no había entendido en el pasado, pero que ahora se hacía más clara con cada paso que daba. El primer cliente de la renovada etapa del taller llegó poco después. Era una vecina que había escuchado sobre los nuevos servicios gracias a los folletos que Clara había repartido. Mientras Elena tomaba las medidas para un vestido, Luis y Clara se encargaron de registrar el pedido y ofrecer sugerencias adicionales. Todo el proceso fue fluido, casi como si hubieran trabajado juntos toda la vida. Esa noche, mientras todos cenaban, Luis levantó su vaso en un gesto de brindis improvisado. Por nosotros, por el taller y por todo lo que estamos construyendo juntos. Elena y Clara chocaron sus vasos con el de él, mientras don Joaquín sonreía con orgullo desde su silla. Aunque el camino apenas comenzaba, la familia sentía que habían encontrado algo mucho más valioso que el éxito, la certeza de que, unidos, podían superar cualquier cosa. Las primeras semanas del renovado taller fueron un torbellino de actividades. Luis, con la ayuda de Clara, se aseguraba de mantener las redes sociales activas, compartiendo fotos del taller, promociones e incluso pequeños videos mostrando el proceso creativo de Elena al trabajar en sus proyectos. Poco a poco, el negocio empezó a ganar visibilidad en el vecindario y los clientes comenzaron a llegar con más frecuencia. Elena, aunque al principio se sentía abrumada con el aumento del trabajo, empezó a adaptarse gracias al apoyo constante de sus hijos. Luis se encargaba de la parte administrativa y de hablar con los clientes, algo que siempre había resultado incómodo para ella. Clara, por su parte, era una experta en organizar el flujo de pedidos y mantener todo en orden. El ambiente en el taller era de colaboración y armonía, algo que no había ocurrido en mucho tiempo. Una tarde, mientras Elena trabajaba en un vestido para una clienta, Luis entró al taller con una gran sonrisa. Traía una caja de herramientas nueva y una pequeña sorpresa para su madre. Mamá, sé que te habías quejado de que la máquina de coser estaba fallando, así que la llevé a reparar esta mañana. También compré algunas piezas nuevas para asegurarnos de que no dé problemas en el futuro. Elena dejó de trabajar y lo miró con los ojos llenos de gratitud. Hijo, no tenías que hacer esto. Con todo lo que ya estás haciendo es más que suficiente. Luis negó con la cabeza, sonriendo. Mamá, este taller es tu sueño y quiero que funcione tan bien como sea posible. Además, esto es solo una forma de agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Elena se levantó y lo abrazó, sintiendo un orgullo inmenso por su hijo, no solo por lo que estaba haciendo por el negocio, sino por el hombre en el que se estaba convirtiendo. Esa noche, la familia decidió tomarse un descanso y salir a caminar por el vecindario. Clara sugirió pasar por una pequeña cafetería que había abierto recientemente y todos estuvieron de acuerdo. Mientras caminaban, don Joaquín les contó historias de su juventud, haciendo que todos se rieran con sus anécdotas. Luis, que antes habría encontrado estas salidas familiares aburridas o una pérdida de tiempo, se sintió completamente en paz. Por primera vez, estaba disfrutando cada momento sin preocuparse por lo que venía después. Cuando regresaron a casa, encontraron un mensaje en el buzón. Era de un cliente que había visto su trabajo en línea y estaba interesado en un pedido grande para un evento especial. El encargo representaba más trabajo del que Elena había asumido antes,
pero también significaba un ingreso significativo que podría ayudar a reinvertir en el taller. ¿Qué opinas, mamá?, preguntó Luis, mostrando el mensaje. Elena lo leyó con calma y luego sonrió. Creo que podemos hacerlo, pero necesitaremos organizarnos bien. Si trabajamos juntos, estoy segura de que podemos cumplir. La emoción llenó la casa mientras todos empezaban a planificar cómo abordar el proyecto. Luis se encargó de coordinar los tiempos, Clara revisó los materiales necesarios y Elena empezó a bosquejar los diseños. Don Joaquín, desde su silla, observaba con satisfacción cómo la familia se movía como un equipo, cada uno contribuyendo a su manera. Mientras trabajaban en los días siguientes, Luis se dio cuenta de algo importante. Ya no se trataba solo de ayudar a su madre o de redimirse por sus errores pasados. Ahora el taller representaba algo mucho más profundo, la unión de su familia, el esfuerzo colectivo y el amor que había encontrado un nuevo propósito. El pedido grande fue entregado a tiempo, y la clienta quedó encantada. Los elogios que recibió el trabajo de Elena no solo la llenaron de orgullo, sino que también reforzaron la confianza de todos en lo que estaban construyendo. Esa noche, mientras la familia cenaba juntos, don Joaquín levantó su bastón en un gesto simbólico. Esto es lo que se llama éxito, muchachos. No se trata del dinero, sino de lo que han logrado como familia. Estoy orgulloso de ustedes. Luis sonrió, sabiendo que, aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, estaban en el lugar correcto juntos. El taller seguía floreciendo y con cada nuevo pedido, la familia se sentía más segura del camino que estaban construyendo juntos. La clienta que había hecho el pedido grande no solo quedó satisfecha, sino que recomendó el trabajo de Elena a sus conocidos, lo que trajo una oleada de nuevos clientes. Entre ajustes, costuras y conversaciones, el taller se transformó en un espacio lleno de vida, no solo por el trabajo, sino por el amor y la dedicación que cada miembro de la familia aportaba. Luis había encontrado un ritmo equilibrado entre su empleo y el taller. Aunque sus días eran largos, el cansancio tenía un sabor distinto. Era el resultado de un esfuerzo que sentía valía la pena. Una tarde, mientras revisaba cuentas y proyecciones, se dio cuenta de que estaban generando suficiente ingreso para cubrir gastos y empezar a ahorrar. Ese logro lo llenó de orgullo, pero también lo llevó a reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Clara, por su parte, seguía siendo la organizadora por excelencia. Además de manejar los pedidos, había empezado a crear contenido más elaborado para las redes sociales del taller, incluyendo pequeños tutoriales que mostraban el proceso de costura. Uno de estos videos se volvió particularmente popular, atrayendo la atención de personas fuera del vecindario. Los comentarios llenos de admiración y preguntas sobre el trabajo de Elena se convirtieron en una fuente de motivación para toda la familia. Mamá, la gente está empezando a reconocer lo increíble que es lo que haces, dijo Clara una noche mientras le mostraba los comentarios en el teléfono. Elena, que siempre había sido modesta sobre su talento, sonrió tímidamente. Nunca imaginé que mi trabajo llegaría tan lejos, pero esto no sería posible sin ustedes. Este éxito es de todos. Luis, sentado a su lado, la miró con una mezcla de admiración y gratitud. Mamá, tú siempre fuiste el corazón de todo esto. Nosotros solo estamos ayudándote a mostrar al mundo lo que siempre supiste hacer. Las palabras de Luis resonaron en la habitación y por un momento todos se quedaron en silencio, disfrutando de la calidez de ese momento. Sin embargo, no todo eran días fáciles. Los nuevos pedidos significaban más trabajo y eso empezó a pesar en Elena, quien, a pesar de su energía inquebrantable, no podía ignorar los años de esfuerzo que llevaba a cuestas. Una noche, después de un largo día de trabajo, Luis la encontró descansando en el sillón, frotándose las manos cansadas. Mamá, necesitamos hablar de algo, dijo Luis, sentándose a su lado. Creo que es momento de contratar a alguien más para que te ayude. No quiero que esto te desgaste. Elena lo miró con sorpresa, pero también con alivio. Había pensado lo mismo, pero no quería preocupar a sus hijos. ¿Crees que podemos hacerlo?, preguntó con una mezcla de duda y esperanza. No solo creo que podemos, estoy seguro de que debemos hacerlo. Tenemos los recursos y hay suficiente trabajo para justificarlo. Además, alguien más nos permitirá seguir creciendo sin que tú tengas que cargar con todo. Al día siguiente, Clara publicó un anuncio buscando a un asistente para el taller. No pasó mucho tiempo antes de que recibieran varias solicitudes y finalmente contrataron a una joven del vecindario llamada Sofía,
quien tenía experiencia en costura y un entusiasmo contagioso. Con Sofía en el equipo, el taller ganó una nueva dinámica. Elena pudo delegar parte del trabajo, lo que le permitió enfocarse en los diseños más complejos. Luis y Clara aprovecharon la oportunidad para planear estrategias que hicieran crecer aún más el negocio, mientras Sofía se encargaba de los ajustes y pedidos más pequeños. Una tarde, mientras trabajaban juntos, Sofía comentó: "Es increíble ver cómo funcionan como familia. Se nota el amor que le ponen a todo lo que hacen". Luis, al escuchar eso, sintió un calor en el pecho. No solo habían transformado un pequeño taller en un negocio en crecimiento, sino que también habían recuperado algo que él pensó que había perdido para siempre: el sentido de familia y propósito. Con la incorporación de Sofía al taller, la familia pudo encontrar un equilibrio que hacía tiempo no tenían. Elena, aunque seguía trabajando duro, comenzó a tomarse pequeños descansos, algo que Luis y Clara insistían en que hiciera. Luis, por su parte, continuaba manejando la parte administrativa y aprendiendo sobre el mundo de los negocios pequeños, mientras Clara seguía impulsando el taller en las redes sociales con su creatividad. Todo parecía estar encaminándose de una forma que pocos habrían imaginado meses atrás. Un día, mientras Luis organizaba papeles en la sala, Clara entró con una expresión radiante. «Luis, tienes que ver esto», dijo, sosteniendo su teléfono. Luis dejó lo que estaba haciendo y se acercó. En la pantalla había un mensaje de una pequeña revista local dedicada a destacar emprendimientos familiares. Estaban interesados en hacer un reportaje sobre el taller de Elena, contando la historia detrás del negocio y cómo había crecido en tan poco tiempo. «Esto es increíble, Clara», exclamó Luis, emocionado. Elena, que escuchaba desde la cocina, se asomó con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «¿Qué pasa? ¿De qué están hablando?». Clara le explicó la noticia. Y aunque al principio Elena parecía reacia a la idea de que su historia fuera pública, terminó aceptando después de que sus hijos le aseguraran que sería una gran oportunidad para inspirar a otros y dar a conocer aún más su trabajo. La semana siguiente, un equipo de la revista llegó a la casa para entrevistar a la familia y tomar fotografías del taller. Elena, a pesar de sus reservas iniciales, se mostró natural mientras hablaba de cómo había comenzado el negocio y cómo había crecido gracias al apoyo de sus hijos. Don Joaquín, siempre dispuesto a contar historias, agregó su toque de humor y sabiduría a la entrevista. Luis y Clara también compartieron su perspectiva, explicando cómo el taller había sido un punto de unión para familia y una forma de superar los desafíos que enfrentaron juntos. Sofía, la nueva integrante del equipo, habló sobre cómo trabajar con ellos había sido una experiencia enriquecedora. Cuando el artículo se publicó, tuvo un impacto mayor de lo que esperaban. Muchas personas del vecindario y de áreas cercanas comenzaron a visitar el taller, no solo para hacer pedidos, sino también para felicitar a Elena y su familia por la historia de esfuerzo y perseverancia. Algunos incluso dejaron notas de agradecimiento diciendo que su relato les había inspirado a luchar por sus propios sueños. Una de esas notas fue particularmente especial para Elena. Decía: «Gracias por recordarnos que nunca es tarde para construir algo hermoso, incluso después de las dificultades. Su historia nos ha dado esperanza». Al leer esas palabras, Elena no pudo evitar emocionarse. Miró a Luis y Clara, quienes la observaban con sonrisas cálidas, y sintió un orgullo inmenso no solo por lo que habían logrado como negocio, sino como familia. Esa noche, mientras cenaban, don Joaquín levantó su bastón, como ya era costumbre en momentos importantes. «Este taller no solo es un negocio, es una prueba de lo que puede lograr una familia unida. Cada uno de ustedes ha puesto su granito de arena, y eso es lo que lo hace especial. Estoy orgulloso de ver cómo han encontrado su camino, Temi». Luis, con una sonrisa agradecida, respondió: «Todo esto es gracias a mamá abuelo. Ella nunca dejó de luchar por nosotros, incluso cuando yo me olvidé de lo que era importante». Elena lo miró con ternura, tocando su mano. «Hijo, lo que hemos construido aquí no se trata solo de mí. Lo hemos hecho juntos, como una familia. Y eso es lo que realmente importa». Esa noche, mientras todos descansaban, Luis salió al patio y miró el cielo estrellado. Por primera vez sintió que no solo había recuperado el respeto de su familia, sino que también había encontrado un propósito que iba más allá del dinero o el éxito personal. Habían construido algo real, algo que los unía,
y estaba decidido a protegerlo y hacerlo crecer, sin importar los retos que vinieran. El impacto del artículo en la revista local trajo una transformación palpable en la vida de la familia. El taller de Elena no solo era un lugar de trabajo, sino un símbolo de perseverancia para quienes escuchaban su historia. Los clientes seguían llegando atraídos tanto por la calidad del trabajo como por la calidez de la familia que lo gestionaba. Cada día el taller se llenaba de actividad, risas y sobre todo un sentimiento de unidad que hacía tiempo no experimentaban. Luis, ahora más seguro de su papel, tomó la iniciativa de formalizar el negocio. Inscribió el taller en el registro local, abrió una cuenta bancaria dedicada exclusivamente a las ganancias y comenzó a llevar un control más detallado de las finanzas. En un gesto que conmovió a todos, decidió que el primer ahorro significativo del taller sería para devolverle a Elena el dinero que ella le había prestado en el pasado. Una noche después de cerrar las cuentas del día, Luis se sentó con su madre en la sala. Sacó un sobre cuidadosamente sellado y lo colocó frente a ella. Mamá, esto es para ti. Es el dinero que me prestaste. Sé que nunca me lo pediste de vuelta, pero quiero que lo tengas. Es una forma de agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Elena lo miró, sorprendida y emocionada. No abrió el sobre de inmediato. En cambio, tomó las manos de Luis entre las suyas. Hijo, lo que hiciste con ese dinero es mucho más valioso que cualquier cantidad. Lo convertiste en algo que nos unió como familia, pero si esto significa tanto para ti, lo aceptaré con orgullo. Estoy muy, muy orgullosa de ti. Luis sintió un nudo en la garganta, pero también una profunda satisfacción. Había logrado cerrar un ciclo que en algún momento había parecido imposible. Clara, que observaba desde el umbral de la puerta, no pudo evitar intervenir. Esto merece una celebración, exclamó con su entusiasmo habitual. Mañana cocinemos algo especial. Podemos invitar a algunos de los clientes que nos han apoyado desde el principio. Elena y Luis rieron ante la espontaneidad de Clara, pero la idea les pareció perfecta. Al día siguiente, toda la familia trabajó junta para organizar una pequeña reunión en el patio trasero de la casa. Decoraron con luces y flores y prepararon los platillos favoritos de todos. Incluso don Joaquín, con su bastón en mano, ayudó a supervisar los detalles. La reunión fue un éxito. Los clientes, ahora amigos, llegaron con entusiasmo, felicitando a la familia por su esfuerzo y compartiendo historias sobre cómo el taller había impactado sus vidas. Uno de ellos, una mujer mayor que había mandado hacer un vestido especial para el bautizo de su nieta, se acercó a Elena con una sonrisa. Quiero que sepa, señora Elena, que lo que usted hace aquí no es solo costura. Cada prenda que crea lleva algo de su alma, y eso no tiene precio. Elena agradeció las palabras con humildad, mientras Luis y Clara la observaban con orgullo desde un rincón del patio. En ese momento, Luis comprendió algo que nunca había considerado en sus días de ambición desmedida. El verdadero éxito no estaba en los números, sino en el impacto que podían tener en las vidas de los demás. Esa noche, después de despedir a los invitados, la familia se sentó en el patio, agotados pero felices. Las luces aún brillaban y el aire fresco los envolvía con suavidad. Don Joaquín, como siempre, fue el primero en hablar. Hoy no solo celebramos el éxito del taller, sino el éxito de algo mucho más grande, el de una familia que aprendió a caminar junta, incluso después de perder el rumbo. Luis asintió, mirando a su abuelo con gratitud. Tiene razón, abuelo, y quiero que sepan que nunca voy a olvidar lo que hemos construido aquí, ni lo que me enseñaron. Esto es lo más importante que he hecho en mi vida. Elena lo abrazó, mientras Clara sonreía a su lado. En ese instante, bajo el cielo estrellado, la familia supo que habían llegado a un lugar de paz y propósito que nunca volverían a perder. El taller había alcanzado un punto en el que ya no era solo un negocio familiar, era un pilar en la comunidad. Las recomendaciones continuaban llegando y ahora el lugar tenía una lista de espera para pedidos personalizados. Elena, que siempre había trabajado sin buscar reconocimiento, comenzó a ser vista como una referente en el vecindario, una mujer cuyo esfuerzo y dedicación inspiraban a otros. Sin embargo, para ella, lo más importante seguía siendo ver a su familia unida, trabajando juntos con un propósito común. Una mañana tranquila, mientras el sol apenas iluminaba las calles, Luis salió al patio con una taza de café. Encontró a don Joaquín sentado en su silla, mirando el horizonte con esa expresión pensativa que siempre llevaba. Luis se sentó junto a él en silencio, disfrutando de la brisa fresca.
¿En qué piensas, abuelo?, preguntó finalmente. Don Joaquín sonrió y se giró hacia él. Pienso en cómo todo en la vida tiene un ciclo. Hace unos meses, cuando estabas perdido, me preocupaba por ti. Pero ahora, al verte aquí trabajando junto a tu madre y tu hermana, sé que estás donde debes estar. Eso me llena de paz. Luisa sintió agradeciendo en silencio esas palabras. Desde que había vuelto, cada conversación con su abuelo era una lección de vida que atesoraba profundamente. Más tarde, esa misma mañana, Clara llegó corriendo al taller con una carta en la mano. Miren esto, dijo, agitando el sobre. Elena dejó el vestido que estaba cosiendo y se acercó, al igual que Luis. Clara abrió la carta con entusiasmo y comenzó a leer en voz alta. Era una invitación para participar en una feria de emprendedores locales, un evento que reunía a pequeños negocios destacados de la región. El taller había sido seleccionado como uno de los participantes debido a la repercusión de la historia publicada en la revista. Esto es enorme, dijo Clara con los ojos brillantes. Podemos mostrar nuestro trabajo a muchas más personas. Elena, aunque emocionada, parecía algo insegura. No sé si estamos listos para algo tan grande, murmuró. Luis colocó una mano en su hombro y la miró con confianza. Mamá, todo lo que hemos hecho hasta ahora nos ha preparado para esto. No solo estamos listos, estamos más que preparados. Es hora de que el mundo vea lo que podemos hacer. Durante las semanas siguientes, toda la familia trabajó incansablemente para preparar la presentación del taller en la feria. Diseñaron un pequeño stand que reflejaba la esencia del negocio: calidez, creatividad y autenticidad. Sofía, que ahora era una parte indispensable del equipo, contribuyó con ideas para decorar y exhibir los mejores trabajos de Elena. Cuando llegó el día de la feria, el stand del taller se destacó por su simplicidad y encanto. Elena estaba al frente, explicando el proceso detrás de cada prenda con esa pasión discreta que la caracterizaba. Luis y Clara se encargaban de hablar con los visitantes mientras don Joaquín, sentado en una silla decorada, observaba todo con una sonrisa orgullosa. La respuesta del público fue abrumadora. Las personas no solo admiraban el trabajo, sino que también quedaban conmovidas por la historia de cómo una familia había transformado un pequeño taller en un negocio próspero gracias al amor y la dedicación. Al final del día, recibieron varios pedidos nuevos y propuestas para colaborar con otros negocios locales. Pero más importante que los resultados inmediatos fue lo que sintieron al regresar a casa esa noche. Una sensación de plenitud y logro que compartieron entre risas y anécdotas de la jornada. Antes de irse a dormir, Luis salió al patio una vez más. Miró las luces del vecindario y recordó el largo camino que habían recorrido como familia. Había enfrentado sus errores, había encontrado una forma de redimirse y ahora veía un futuro lleno de posibilidades, no solo para él, sino para todos ellos. Elena se unió a él poco después y juntos contemplaron el cielo estrellado. Gracias por no rendirte conmigo, mamá, dijo Luis en voz baja. Siempre supe que regresarías y ahora sé que juntos podemos con todo. En ese momento, bajo el manto de estrellas, Luis sintió que la historia que habían construido como familia era el legado más valioso que podría dejar en la vida. Habían encontrado su propósito y con ello la paz que tanto habían buscado.